Dicen que el mal puede esconderse detrás del rostro más inocente, que no todos los monstruos viven en la oscuridad. Algunos caminan entre nosotros, sonríen, saludan y rezan, pero dentro de ellos arde algo imposible de apagar. Así nació Albert Fish, un hombre que combinó el fanatismo religioso con los impulsos más retorcidos que un ser humano pueda imaginar. El dolor, el miedo y la fe se mezclaron en su mente hasta formar una sola cosa: el placer del sufrimiento. Nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Su familia tenía un largo historial de enfermedades mentales, alucinaciones, esquizofrenia y depresiones profundas. Su padre, un hombre de 75 años, murió cuando Albert apenas tenía 5. Su madre, incapaz de mantenerlo, lo internó en un orfanato, y allí comenzó su pesadilla. Los cuidadores golpeaban a los niños sin piedad. A Albert lo azotaban con látigos, lo humillaban frente a los demás y lo obligaban a rezar mientras lo castigaban. Pero pronto algo cambió en su mente. El dolor comenzó a gustarle. Aquel niño delgado, con ojos grandes y tristes, empezó a asociar el sufrimiento con placer. El miedo se transformó en deseo. Así, sin que nadie lo notara, el monstruo comenzó a tomar forma. Años después, Fish dejó el orfanato y trató de rehacer su vida. Parecía un hombre común. Trabajaba, se casó y tuvo 6 hijos. Sus vecinos lo describían como un tipo amable, servicial, un padre cariñoso, pero en su interior la oscuridad seguía creciendo. Desarrolló una obsesión por los textos religiosos, especialmente por los pasajes más violentos de la Biblia. Empezó a creer que Dios le hablaba directamente. Decía escuchar voces que le ordenaban purificar a las almas impuras mediante el dolor. Su mente, enferma y llena de delirios, lo convencía de que el sufrimiento ajeno era una forma de salvación. Albert Fish padecía esquizofrenia paranoide, veía visiones, escuchaba órdenes y no podía distinguir la realidad de sus pensamientos. Sus deseos más oscuros se mezclaban con su fe, y en esa confusión entre religión y locura encontró una justificación para sus crímenes. Muchos años después, la policía sospecharía que su primera víctima fue su propio hermano. Aunque nunca se comprobó oficialmente, varios vecinos aseguraron que la muerte de su hermano Henry, ocurrida en un extraño incendio, no fue un accidente. Albert estaba con él ese día. Dijeron que lo vieron regresar cubierto de ceniza, con una mirada que nunca antes habían visto. El fuego se lo llevó todo, menos el silencio de su culpa. ¿Esta historia no se les hace algo conocida? Si desean ver el caso de Ed Gein, les dejo aquí su enlace. Continuamos. En los años siguientes, Fish comenzó a visitar cementerios. No buscaba rezar, sino desenterrar. Se vestía con ropa oscura, esperaba la noche, y bajo la luz fría de la luna, cavaba la tierra húmeda con sus manos. Sacaba los cuerpos de mujeres recién enterradas, los estudiaba, los tocaba, los cortaba. A veces se llevaba partes del cuerpo a casa, las colocaba en su habitación como si fueran reliquias sagradas. Cuando los investigadores descubrieron años después sus confesiones, no podían creerlo. Albert no lo hacía por odio ni por dinero, lo hacía por placer. Su mente ya estaba completamente consumida por la demencia y la culpa religiosa. Pero el crimen que lo marcó para siempre ocurrió en 1928. Albert Fish conoció a la familia Budd a través de un anuncio en el periódico. Un joven buscaba trabajo, y Fish se presentó como un respetable señor llamado Frank Howard. Dijo que tenía una granja y que necesitaba empleados. Cuando llegó a la casa, conoció a la pequeña Grace Budd, una niña de apenas 10 años. Sonreía, confiada, inocente. Fish, con una calma perturbadora, convenció a los padres de que la llevaría a una supuesta fiesta infantil. Nunca regresó. Durante años, nadie supo qué había pasado con ella, hasta que un día, la madre de Grace recibió una carta. Era de Albert Fish. En esas líneas, escritas con pulso tembloroso, confesaba cada detalle de lo ocurrido. Describía cómo la había llevado a una vieja casa, cómo rezaron juntos y cómo, según él, Dios le ordenó liberarla del pecado. Las palabras eran tan horribles
que la policía nunca publicó la carta completa, pero fue la pista que los llevó hasta él. Se cree que Albert Fish pudo haber asesinado a muchas más personas de las que se confirmaron oficialmente. Aunque solo fue condenado por el brutal asesinato de la pequeña Grace Budd, las autoridades lo vincularon también con la desaparición de otras víctimas, como Mary Hogan y Bernice Worden. En varias de sus confesiones, Fish insinuó haber cometido decenas de crímenes, pero muchas de esas declaraciones nunca pudieron comprobarse. Por eso, hasta hoy, su número real de víctimas sigue siendo un misterio envuelto en el horror. Cuando lo arrestaron, Albert Fish tenía 65 años. Parecía un anciano frágil, con barba gris y ojos tranquilos, pero su mirada escondía algo indescriptible. Durante los interrogatorios, confesó mucho más de lo que la policía esperaba. Contó cómo escuchaba voces, cómo se castigaba a sí mismo con clavos y látigos, cómo se insertaba agujas bajo la piel para purificar su alma. En su casa encontraron herramientas oxidadas, cuchillos, dibujos macabros y la evidencia de que había cometido muchos más crímenes de los que pudieron probar. La prensa lo apodó el vampiro de Brooklyn y el hombre gris. Durante el juicio, los psiquiatras confirmaron su esquizofrenia, pero el jurado no quiso absolverlo por locura. Su destino estaba sellado. El 16 de enero de 1936, Albert Fish fue llevado a la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. No mostró miedo, de hecho, sonreía. Dijo que la muerte sería la experiencia suprema del placer. Cuando el interruptor se encendió, la electricidad recorrió su cuerpo y el silencio volvió a llenar la habitación. Así, terminó la vida del hombre que transformó el dolor en religión y la locura en una misión divina. Albert Fish fue la representación más pura de la oscuridad humana, un hombre destruido por su pasado, por su mente enferma y por una fe que se convirtió en su condena. Gracias por acompañarnos una noche más en Código Sombra. No olvides suscribirte y encender la campana para seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana. Nos vemos en el siguiente caso.